Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que se conectan el día de hoy. Hoy les vamos a tener un tema muy especial que es los taxes. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Él se llama José Díaz. Es un especialista en todo lo que es préstamos financieros y él nos va a explicar para el momento de querer este, presentar nuestra solicitud para un préstamo financiero. Hola José, Hola, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? sí, yo escucho ¿Sí? perfectamente. De hecho, estaba escuchando tu introducción, así que te escuchaba perfectamente. Ah, ok. Bueno, le estaba diciendo a las personas que se conectan que tú eres un especialista en todo lo que es préstamos financieros, ¿verdad? Y tú nos vas a explicar qué es exactamente lo que todas las personas necesitan para poder aplicar a un préstamo hipotecario y cuáles son las ventajas de tener un préstamo hipotecario en Estados Unidos. Y bueno, voy a dejarte un espacio para que te puedas presentar y después comenzamos con las preguntas, ¿te parece? Claro que sí, claro que sí. Gracias, Marilyn, por tu invitación hoy, que realmente me invitaste a este live. Gracias por esta oportunidad y por explicarle a todos los clientes, sea a los tuyos y a todos tus contactos, sea a mis contactos también, que después van a ver nuestra directa y van a aclarecer muchas dudas que todos tienen y algunas veces no lo saben y quizás aprenden con esta directa. Gracias por la oportunidad. Mi nombre es José Díaz, yo soy Loan Officer aquí en Florida, tengo mi licencia en Florida y bueno, me dedico a la parte hipotecaria, eh, de originar préstamos hipotecarios, sea para propiedades de primera casa, inversiones, y bueno, también puedo originar préstamos comerciales o de otros tipos de inversiones, digamos, un poco más avanzadas, que no vamos a tratar en este tema de hoy, que sería dedicado solamente a los primeros compradores o a las personas que quieren comprar sobre todo su primera propiedad. Exacto, sí. El día de hoy vamos a hablar de qué necesita una persona primero para comprar una propiedad en Estados Unidos. Normalmente las personas están sin un conocimiento bueno de qué es lo que necesitan, porque muchas personas dicen, no, yo tengo, por decirte, a mí se me presentan muchas parejas que ganan, entre los dos ganan muy bien, pero cuando juntamos sus ingresos, comparándolos con sus egresos, lamentándolo mucho, no podrían calificar para un préstamo hipotecario. Entonces, en este momento, yo quise invitarte a ti porque queríamos aclarar algunas de las preguntas que suelen hacerme todas las personas cuando se comunican conmigo, me Ok, dicen qué puedo hacer. Entonces yo lo traté de resumir porque primero viene la época de taxes y segundo porque el año pasado hubo una época un poco crítica para algunas personas, pero uh, también queremos establecerle o decirles que aunque fue crítica, no deberían hacer sus taxes de una manera precipitada sin consultar con un especialista en la materia, ¿no? correcto. Entonces, yo quería empezar por la parte más importante, que es por qué es importante conocer tus taxes antes de comenzar el proceso de la compra de una propiedad. Ok, ahora, uno de los puntos más importantes para todos los clientes para poder calificar a un préstamo hipotecario es el ingreso. Ahora, el crédito se puede construir, como digo yo, en 3 meses, etcétera, pero un historial de empleo y el ingreso no. Eso es, se necesita al menos 2 años de historial para poder calificar a un préstamo hipotecario. ¿Ok? Por tanto, uno tuvo un periodo, digamos, vamos a suponer ahora que estamos a inicio del 2021, uno tuvo todo el 2019 y hizo los taxes en el 2019 y ahora estamos en el periodo de taxes para hacer los taxes del 2020. Por tanto, uno tiene que tener atención a qué ingreso uno debe declarar, sobre todo en el caso de los self-employed, de los trabajadores por cuenta propia. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en Florida y nosotros somos latinos, siempre tratamos de poner gastos adicionales para, eh, para, para pagar Reducir. para pagar menos impuestos. Por tanto, pero eso va en
contra totalmente de tener una aprobación quizás para la casa de tu sueño. Quizás entonces con esas pérdidas que pusiste en tus taxes personales, quizás puedes calificar para mucho menos. Y entonces aquí la importancia de los taxes y cómo hacerlo y cómo prepararlos bien para poder calificar a la casa que ustedes quieren. Quiere decir que los clientes quieran comprar. Si es una casa de 300,000 o si es una casa de quizás de 140,000, un condo, no sé, estoy poniendo varios ejemplos. El ingreso es realmente muy importante. Ahora, lo otro es, el ingreso está relacionado, en este caso, debe ser mucho mayor si las personas tienen deudas que son grandes en el crédito. Por ejemplo, estamos hablando que casi todo el mundo tiene un carro, casi todas las personas, muchos de los profesionales, clientes míos, tienen deudas estudiantiles. Y debemos contar esas deudas, quiere decir, más la deuda futura que va a tener el cliente en el mortgage. Claro. Es que los ingresos y los taxes son importantes porque es lo que nosotros más miramos, es lo que más miran los underwriters. Los bancos, por lo general, miran más el ingreso como tal que las otras cosas, porque el ingreso es lo que fija si un cliente aprueba o no para comprarse cierta propiedad. Por eso es la importancia, en mi opinión, de cómo saber preparar los taxes, cómo primero conversar, digamos, con los realtors, con loan officers, todos juntos para saber cuál es el objetivo del cliente, qué quiere lograr el cliente. Entonces, para nosotros darle darle nuestra opinión y nuestra asesoría de cómo debe. Claro, muchas veces a mí me pasa que, de hecho, hoy justo me fui a hacer las uñas y una señora que me estaba haciendo las uñas me dice, yo quiero saber qué tengo que hacer para comprarme mi casa. Mi esposo trabaja en una compañía de pest control y yo trabajo acá. Yo hago aproximadamente $40,000 y él hace 57,000. Le digo, mira, está bien, porque más o menos, en el momento ella me explicó que ella no tiene deuda, sino solamente un lease de un carro, ¿no? Y le dije, mira, fabuloso. No te vayas a colocar una deuda hasta que compres la casa, porque si ya tienes inicial y todo, empiezas a hablar. Pero en ese momento yo le dije, yo nada más te voy a hacer una preguntita, así aquí entre nos, ¿cuánto tú hiciste de taxes en el 2019? No, solamente declaré $17,000. Claro. Y yo le dije, esa es la importancia de tú reunirte con nosotros primero a la hora de ir a declarar tus impuestos, porque muchas veces no es ni siquiera... O sea, no es colocar tantos gastos, porque de repente, si la persona tiene niños también que le van a calificar para un crédito o muchas cosas, simplemente es arreglar los taxes, ni siquiera arreglarlos, hacerlos exactamente lo justo para que puedas calificar para tus ingresos, ¿verdad? Para la compra de tu casa. Ahora te tengo otra pregunta, que es, ¿por qué es importante que tu contador sepa que vas a... De la anterior, terminar la pregunta anterior, porque me parece que debo explicar otras cositas. Ahora, para todos los clientes que son W2, son los casos más sencillos, ¿ok? En el caso de los clientes que son W2, que reciben Pay Stub, nosotros no necesitamos los taxes. Nosotros no necesitamos revisar los taxes, ¿ok? Claro. Para todos los clientes W2 que nos están escuchando, esta conversación va más dirigida, digamos, en cómo preparar los taxes, sobre todo esta pregunta a los self-employed, a los 1099 o a los que tienen corporaciones. Por ejemplo, estoy hablando de camioneros, como esa clienta tuya que te hace las uñas, los barberos, todos los estilistas. Hay muchos clientes que son 1099 o son self-employed y esta pregunta era más dirigida hacia ellos. Ahora, el neto. Por ejemplo, como en el caso de la clienta tuya que te dijo, no, yo declaré solamente $17,000. ¿Cómo nosotros calculamos los ingresos que tiene un self-employed? Agarramos el neto, quiere decir lo que declaró realmente en el 2019, agarramos el neto del 2020, sumamos esos dos valores y lo dividimos entre 24, porque son 24 meses lo que tiene 2 años. Y entonces, entre menos declaren,
es menos el ingreso que nosotros le vamos a asignar a ese cliente. Y por eso es muy importante que si piensan comprar, además de no tener deudas adicionales, es muy buena técnica tratar de eliminar todas las deudas que se tienen o las máximas que se puedan eliminar. Pero también en este caso es de declarar los taxes si ganan bastante, de no adicionar muchos costos para que al menos el 2020 los ayude y empuje ese año 2019 y que le incremente un poco más los ingresos para que puedan comprar. Quería terminar esta pregunta, digamos. Es que es importante porque muchas personas, y a mí yo me los encuentro todos los días en la calle. Todos los días tú ves una persona que tiene un carro del año, pero viven rentando y pasan la vida rentando, porque nunca pueden calificar para una casa porque no están asesorados por las personas correctas. Entonces, en este caso, tú eres una de ellas. Igual, cuando quieran, también se pueden comunicar conmigo. Yo también tengo un poco de conocimiento al respecto. Entonces, vamos por la pregunta número 2, que vendría a ser, ¿por qué es tan importante que nuestro contador sepa que vamos a comprar una casa? Que eso responde a la pregunta que tú acabas de aclarar hace rato. Ahora, yo en mi opinión, el contador es una mano derecha de nosotros, por tanto, el contador debe estar actualizado absolutamente porque además nosotros lo vamos a utilizar al contador para que nos prepare sobre todo el profit and loss, algunas cosas que necesitamos de los contadores, que los underwriters siempre piden, el banco siempre pide esa documentación. Y si el contador, los contadores cuando tienen experiencia, ellos saben que si el cliente les pide hacer algo y no se puede porque les puede perjudicar, digamos, para la compra, ellos saben realmente exactamente cómo hacer. Yo siempre les sugiero a mis clientes, a los que quieren comprar, que cuando vayan a su contador, preparen los taxes y no los envíen a la IRS. Nos manden a nosotros primero una copia para nosotros mirar de qué manera hicieron los taxes, ¿no? Y así después nosotros le damos el visto bueno y le decimos, ok, ahora le dices a tu contador que ya pueden enviar esos taxes, porque si se pueden corregir, si en mi opinión se pudiera corregir algo, y le pregunto siempre al cliente, es el momento de hacerlo, antes que el contador envíe los taxes a la IRS, porque si no después habría que hacer un amendment, es más difícil, digamos. ¿Y qué también ven los bancos los amendments? Porque también el banco podría decir, esta persona arregló los taxes para comprar la casa o no. ¿No? Nosotros siempre confiamos, por supuesto, esa pregunta no nos la hacemos, pero sí hay un tiempo de espera. El tiempo de espera después del amendment son como 2 meses y después de 2 meses que se puede aplicar a un loan. Quiere decir, el banco como que pone para que en el proceso de compra no se puede hacer un amendment y no lo van a autorizar. No se puede. Quiere decir, si se hace un amendment, bueno, hay que parar el proceso de compra porque puede ser que hubo un error, que el cliente realmente dijo, no, pero yo no quería declarar ese costo, se me fue el contador, algo pasó, no nos entendimos. Tenía un carro a nombre de la compañía y no lo deducía. Entonces tenía el carro a nombre de la compañía y no deducía las millas dentro de los taxes. Correcto. Y eso era muy bueno para él en el caso de... Bueno, pueden suceder muchas cosas que quizás fueron errores. Nosotros como banco nunca le decimos a un cliente, no, eso es, hay un tiempo que hay que esperar. Ah, hiciste un amendment, bueno, ahora no se puede comprar, hay que esperar un tiempo que pase ese sourcing, digamos, del amendment y después entonces nosotros podemos utilizar esos nuevos taxes. Ahora, el contador siempre, en mi opinión, debería estar al tanto de lo que hace el cliente. ¿Para qué? Para que ellos sepan en qué proceso está el cliente y cooperen también con nosotros y trabajemos en equipo, digamos. Claro que sí, porque normalmente cuando vas a comprar una propiedad, el loan, el realtor, el contador, la persona que está comprando, el vendedor, todos tenemos que estar en una misma sintonía porque si no, muchas veces se pueden caer cualquier transacción. Saludos a las personas que están con Elita, mi clienta Nilda Tavares, también realtor, que están conectados y nos están saludando, nos están mandando mensajitos. Saludo, gracias. Ok, ahora vamos a la pregunta número 3 y no menos importante, que es, ¿qué documentos necesitas para comenzar el proceso de calificación para la compra de una propiedad? Ahora,
los documentos son muy sencillos. Esos son documentos que nosotros cada día le pedimos a los clientes. La licencia de conducción, una copia de la licencia de conducción es el más importante. Después nosotros pedimos una copia del Social Security. Hay algunas veces que podemos ignorar la copia del Social al inicio, pero sí vamos a necesitar un documento que tenga el Social Security, por ejemplo, como los taxes, en este caso. Vamos a necesitar 2 años de taxes. Si el cliente es W2, bueno, vamos a necesitar los últimos 2 años de W2 y los últimos 30 días de pay stubs. Eso sí, las colillas de pago, los últimos 30 días de colilla de pago. Esos son para los clientes que son W2. A los que son self-employer, a los que son trabajadores por cuenta propia, vamos a necesitar 2 años de taxes completos porque nosotros vamos a querer ver todas las formas, los taxes personales, los taxes de business. En este caso, si tienen corporaciones 1120, 1120S o 1065, nosotros tenemos que tratar de agarrar todos los ingresos que están, sobre todo los movimientos que vienen de los taxes corporativos a taxes personales. Y vamos a necesitar también 2 meses de estados de cuenta. ¿Por qué motivo? Para una precalificación. Los estados de cuenta no es que sean muy importantes, pero sí nos da una idea a nosotros de cómo el cliente está preparado para la compra, ¿ok? Porque el caso genial sería que el cliente tiene el dinero completo del down payment más los gastos de cierre en la cuenta y no hay depósitos grandes, no hay depósitos en cash, no hay depósitos que nosotros los vayamos a excluir. ¿Por qué? Porque un banco no acepta, los programas convencionales o programas FHA no aceptan esos depósitos en cash. Por esos motivos es que nosotros nos gusta en una precalificación ver los últimos 2 meses de estados de cuenta o al menos 1 mes, porque así alertamos a los clientes en el caso que no estén haciendo algo correctamente, que por favor en ese proceso de compra que va a durar 2, 3, 4 meses quizás, bueno, lo sigan haciendo correctamente porque nosotros le vamos a seguir pidiendo mientras que no haya comprado, no haya cerrado el file, el loan, digamos, nosotros siempre vamos a pedir la documentación actualizada. Por eso es muy importante, exacto, por eso es muy importante que nosotros mirar esa documentación para poder asesorar a nuestro cliente y que estén preparados, digamos, para una compra de una propiedad. Claro que sí. Es que es muy importante cuando los clientes se reúnen con nosotros y nos dan carta abierta a expresar lo que ellos quieren, porque muchas veces quieren algo y no califican para eso. Entonces nosotros también tenemos el deber de decirle, mira, ustedes califican para esto. Si pagas de repente esta deuda, podrías calificar para algo más. Correcto. Pero entonces esto es un proceso en el cual el cliente se tiene que familiarizar y tiene que entender que todo es un paso a paso. Primero pasamos acá, nos reunimos con el loan officer, le llevamos toda la documentación, él nos indica a fórmula general, ¿verdad? Hasta cuánto calificaría y ahí en ese momento el cliente decide si quiere o no comprar, porque en este caso sí, por decirte, califica poco, de repente no quisiera comprar, pero se planifica para un futuro. Sí, claro. Y ese es el trabajo nuestro. El trabajo nuestro algunas veces no es un cliente llega y es muy difícil que esté listo inmediatamente. Nosotros siempre hacemos un trabajo con los clientes. Quiere decir, el que no esté listo ahora estará listo en 3 meses o estará listo a inicio del 2022. Pero exacto, si se sientan con nosotros y no nos escuchan y no conversamos, quiere decir, nunca van a estar listos, digamos, o no van a saber cómo prepararse y cómo ir cómo obtener ese objetivo de comprar. Sí. Cómo finalizar el objetivo satisfactoriamente. Correcto. Ahora vamos a nuestra cuarta pregunta, ¿verdad? Que es, ¿cuánto tarda el proceso para la compra de una casa? Tú hace rato nos indicaste que entre 1 a 4 meses, pero desde el momento que tú los calificas y el realtor consigue la casa, porque esa es otra cosa, tú lo puedes precalificar, pero el realtor tiene que empezar en ese momento a buscar la casa y en ese momento, ¿verdad? Que ya se coloca una oferta, es cuando en realidad empiezan a contarse los días para el cierre de la casa. ¿Cuánto tiempo tarda ese proceso? Después que ya tú lo calificas y después que el realtor ya le consiguió la casa y se colocó una oferta. Ok, ya desde ese momento es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ya pasó, ya el cliente ya sabe,
ya está familiarizado, digamos, con todos los documentos, etcétera. Lo que se demora prácticamente un loan en cerrar son de 21 a 30 días. ¿Okay? En este momento nosotros estamos con tiempo de producción bastante pequeño, por tanto, pudiéramos cerrar un préstamo en 21 días perfectamente, pero hay periodos que uno tiene que respetar en una transacción de real estate. 21 días debe ser algo súper perfecto, que la propiedad no tenga problemas, que la compañía de título trabaje rápidamente, que el appraiser que vaya a evaluar la propiedad lo haga rápidamente, que el inspector inicial que debe hacer la inspección en los primeros 7 días la haga en tiempo correcto y que nosotros comencemos todos los procesos correctamente. De lo contrario, un loan por lo general, el tiempo medio de un loan son 30 días y puede tomarse un poquitico más. Quiere decir, podemos... Todo depende de la cadena desde el momento que inicia, que es la inspección, correcto, y de ahí todas las cosas que nos conllevan, porque todo es una cadena. Y todo está conectado. Todo está conectado. Yo por lo general siempre les sugiero a mis clientes que hagan la inspección y no se pague la appraisal, porque la appraisal es el único fee que se paga adelantado. Por tanto, que esperen el resultado de la inspección, ese es el primer paso. Cuando ya el cliente sabe que esa es la propiedad que le gusta y que además no tiene cosas que no en un futuro le va a perjudicar, entonces se paga el appraisal. El appraisal por lo general se tomará una semana en hacer la inspección y dar el resultado, quizá un poquitico más de una semana. Y bueno, y ya después todo el proceso también, el banco hace un processing, va a underwriter, el file se envía a la casa de título, la casa de título también debe hacer su trabajo de buscar todos los links de la propiedad, de el underwriter de la casa de título aprobar ese título al banco, digamos que el título está limpio de esa propiedad. Y son varios procesos que el cliente no sabe y que nosotros, Realtor y Loan Officer, vamos organizando nosotros a todo el equipo y vamos entonces organizando el trabajo y tratando de que esos tiempos se acorten para nosotros cerrar en tiempo en el contrato, porque el contrato de real estate tiene su fecha y nosotros tenemos que respetar cada fecha que aparece en el contrato, sobre todo la del Loan Commitment, que es la de la aprobación del Loan, que es antes del cierre, y nosotros siempre tratamos de hacer lo posible por obtener la aprobación lo antes y que después, bueno, tenemos que bloquear los intereses. Eso es otra parte del proceso final después de la aprobación y ya es la última parte ya para cerrar, para organizar el cierre, digamos, del loan. Entonces, en pocas palabras, a resumidas cuentas, es un proceso largo, pero con la ayuda adecuada es un proceso fácil y rápido. Correcto. Siempre y cuando sigamos sigamos todas las pautas, claro, y tengamos todo a la mano. Muchas veces las personas no saben que para comprar una casa necesitas pasar por todos esos procesos y por eso a veces ellos de repente ignoran y dicen, pero ¿por qué tanto tiempo? No, porque todo tiene su tiempo, ni siquiera nosotros podríamos adelantarlo, tiene que llevar sus días correctos. ¿Ok? Ahora vamos a la pregunta número 5. ¿Por qué crees que tiene ventajas? Esta es una pregunta que me hacen muchas personas en cuanto a crédito fiscal, ¿ok? ¿Por qué tiene una ventaja una persona que tenga una propiedad? A la hora de hacer sus taxes, ¿cuál es una de las ventajas que le requiere? Es lo que yo le digo siempre a los clientes que están rentados y que quieren comprar su primera propiedad. Ahora, mientras tú estás rentado, tú no puedes declarar y tú no puedes descargar en los taxes todo lo que tú pagas en renta por un año, vamos a suponer. Eso no existe. Pero cuando ya eres propietario, sí. Hay muchos gastos que uno tiene anual, digamos, en una propiedad, que esta pregunta está relacionada también con la pregunta del contador que me hiciste anteriormente. ¿Por qué motivo? Porque cuando un cliente compra en un año, el contador, si es un contador que lleva bien el historial de sus clientes, él sabe que en el próximo año a ese cliente le tiene que descontar todos los gastos de cierre que tuvo el cliente en la compra. Muy importante. ¿Por qué? Porque eso fue un gasto que tuvo el cliente y eso se descarga en los taxes personales, ¿ok? Los gastos de cierre que tuvo. Y sucesivamente, quiere decir, cada año, los homeowners, los propietarios, pueden descargar todo lo que es de intereses del mortgage,
lo que paga por un año de intereses de mortgage, lo que paga por un año de los taxes de real estate, de la propiedad, de la propiedad que vive, y los gastos por seguro, digamos, sea seguro de hazard insurance, que de flood insurance, todos esos gastos. Y en el caso de los clientes que viven en condominios, la asociación. Quiere decir, lo que pagan anualmente la asociación se puede también descargar de los taxes. Y por tanto, es excelente. No hay que poner gastos, inventarse gastos cuando... Ya tendrías que invertirte gasto, y al no invertirte gasto, tú vas a tener siempre tus taxes adecuadamente y vas a tener créditos adecuados a futuro, de repente para una segunda propiedad o para hacer lo que tú quisieras. Pero yo le sugiero a las personas que cuando ya sepan esta información, se compren su primera casa, ya piensen que esos créditos que les dan ahí, si le llegan a dar un crédito, que lo guarden para una segunda propiedad. Porque es importante siempre invertir en bienes raíces. Sí. Porque es una de las cosas que no, siempre va a estar ahí. Tú inviertes en un carro, el carro se deprecia, pierde valor. El bien en bienes raíces es un bien que siempre va a estar ahí, lo puedes rentar, puedes generar un ingreso adicional, entonces eso es fabuloso. Ahora vamos a la pregunta número 6. ¿Cómo se calcula? Que ya tú la respondiste hace rato, pero vamos aquí un poquito más a fondo. ¿Cómo se calcula el valor de lo que puede estar aprobado en un préstamo? Es decir, ¿cómo ustedes calculan? Vamos a ponerle cuánto necesita una persona que quiera comprar una casa promedio que es alrededor hoy de $300,000. Para 300,000, porque es más o menos, por lo menos en mi área, que es Broward, esos son los precios que más o menos el precio medio. Ahora, bueno, aquí es una pregunta realmente un poco difícil para en un live uno responderla, pero yo voy a tratar de, con ejemplos matemáticos. Gente ejemplar, que no tenga deuda de carro y que tenga una deuda. Correcto. De crédito. Vamos a suponer en este caso un cliente que no tenga deudas, que tiene 0 deudas, que sabía que iba a comprar una propiedad, se preparó y no aguantó con su carrito pagado hasta que se compró la propiedad, que no tiene ninguna tarjeta de crédito porque las pagó todas, por tanto tiene un crédito en 0. Ahora, nosotros, ¿cómo funciona? ¿Cómo nosotros calculamos hasta qué límite pueden llegar a los clientes? Primero, nosotros analizamos el costo, digamos, de la propiedad, el pago mensual, perdón. El pago mensual, el mortgage mensual de la propiedad de 300,000. Ahora, una propiedad de 300,000. A esa propiedad nosotros, el mortgage de 30 años, al interés que le pongamos fijo, ese es el primer pago que nosotros contamos. Y a ese pago le adicionamos los taxes que tiene esa propiedad en el año dividido entre 12, quiere decir la mensualidad de los taxes, la mensualidad del seguro. Y si hay un mortgage insurance, adicionamos el mortgage insurance que tiene esa propiedad. Y si es un condominio, adicionamos la asociación que tiene esa propiedad. Y ese número lo sumamos. Ese total para nosotros es el número que realmente nos interesa y es el que limita a cada cliente. El pago total del mortgage. ¿Por qué motivo lo digo? Porque ese pago total está relacionado con el ingreso. Ahora, nosotros realmente como precalificamos a un cliente es que calculamos el ingreso, sabemos el ingreso, por ejemplo, que tiene mensual, vamos a suponer que son $3,000. A ese ingreso lo dividimos entre 2, que esos son los famosos DTI, que son 50% en el caso de convencional, que es lo máximo que el banco permite a un cliente endeudarse, la mitad realmente exacta del ingreso mensual. Y si el cliente gana $3,000, nosotros lo dividimos entre 2, nos da 1,500. Eso nos quiere decir a nosotros que el cliente no puede llegar o no puede pasarse de 1,500 mensuales en el pago total de la propiedad. Ahora, ese es un numerito que nosotros tenemos, quiere decir el ingreso dividido a la mitad, y lo mantenemos ahí y vamos calculando el valor del pago total mensual de una propiedad que el cliente nos envía. Si el pago mensual... Los taxes son diferentes, los seguros son diferentes, y ahí es cuando el cliente, una casa que está al frente puede pagar completamente diferente a la que está al lado. Es correcto, es lo que yo le digo a mis clientes. Ustedes tienen una propiedad de 300,000 aquí y otra de este lado, pero quizás esta propiedad de 300,000, la persona que está vendiendo es su primary
y por tanto los taxes de esa propiedad van a ser menor que la otra propiedad de 300,000 que es un inversionista y tiene rentada la propiedad. Ya esos son dos valores que ya van a ser distintos, aunque sean las propiedades de 300,000. Ahora, el otro valor que es distinto es el seguro. Quizás tienes una propiedad de 300,000 aquí y hay otra de este lado, que las dos valen 300,000, pero una tiene el techo que lo renovaron desde hace poco con ventanas de impacto. Ese seguro de esa propiedad va a ser mucho mejor que esta otra de 300,000, pero que tiene un techo viejo y que no tiene ventanas de impacto. Eso es un ejemplo sencillo, ¿ok? Esos dos valores definen el pago mensual y por eso es que nosotros calculamos los ingresos, sabemos qué límite tiene el cliente que no se puede pasar de esa mitad del ingreso. Por eso el banco tiene que estar comunicado con el realtor. Bueno, en mi caso siempre me gusta pedir, bueno, ¿cuánto tú crees que es lo máximo de taxes, de seguro, para saber, porque tenemos que saber en cuánto es lo máximo que ese cliente puede pagar? Correcto. Y darle casas que el cliente de repente no podría comprar, porque entonces hay una desilusión en esa parte, ¿no? Llegamos a un acuerdo y decimos, ok, hay algunas veces que los realtors me dicen, ay, José, por favor, trata de calificar esta propiedad. Y uno tiene que tratar de bajar el seguro, a ver si puede encontrar un seguro de ese valor, porque los taxes no se pueden modificar y el interés se pudiera bajar, digamos, en el caso de los clientes. Ahora, puede también ocurrir la suerte, que me ha pasado varias veces, que la persona que vende la casa tiene muchos años viviendo esa casa. Me ha pasado, el año pasado me pasó en 3 oportunidades. Los clientes tenían 30 años, 29 años viviendo la casa y los taxes estaban súper bajos, ¿verdad? Pero que ahí es una pregunta muy interesante y que de hecho muchos realtors me la hacen. No siempre se acepta. Porque un underwriter puede chequear que los taxes son muy pequeños para el valor de esa propiedad que se está comprando y sabe que los próximos 30 años que el va a tener el mortgage no va a ser. Y entonces en ese caso nosotros hacemos una simulación nueva de los taxes con Homestead que va a tener el cliente el próximo año. Porque todos los condados se puede hacer una simulación de los taxes y los underwriters hacen esa simulación. Quiere decir, por ejemplo, cuando me llega un cliente a mí, así con unos taxes bajitos, si no es tan bajito, yo trato de empujar y siempre se puede. Cuando se me presentan así muy bajitos, yo les digo, estos no son los taxes reales. Claro. Por favor, suben aquí, a esto hay que subirle 200 o 300 dólares porque esta persona tiene 29 años viviendo aquí. En este caso yo lo simulo, yo hago una simulación y le digo a mis clientes, estos son los taxes de esta propiedad. Y el otro problema que nos encontramos bastante es que hay otras excepciones en los condados de Florida. Son para los viudos, son para los veteranos, los seniors, y por tanto uno se puede encontrar una propiedad que tiene todas esas exceptions en los taxes. Y el cliente, el underwriter, cuando esté chequeando a nuestro cliente va a decir, ¿es veterano? No, no podemos adicionarle esta excepción. ¿Es viudo? No, no podemos adicionarle esta excepción. No tiene más de 55 años, no es senior, no le podemos adicionar esta excepción. Por tanto, nosotros en esos casos, cuando encontramos una propiedad con taxes bajitos, porque tiene muchas excepciones, también hacemos una simulación de los taxes con el Homestead Exception solamente. Algo más real al momento. Claro, claro, correcto. Ok, ahora vamos a ¿cuánto dinero necesitamos para comprar? Esto me lo preguntan mucho porque todo el mundo me dice, pero es que a mí me dijeron que con el 3%, que con $10,000, que con esto, que con lo otro, que me van a dar dinero para atrás. Ahora, tú que eres la persona que eres el encargado de sacar los préstamos, a ver, ¿nos podrías situar a nuestros clientes exactamente un valor estimado? Porque tampoco se pueden dar números reales. Claro, claro, no se puede, por lo mismo que te hablábamos ahorita, que uno no sabe los taxes de la propiedad, no sabe el seguro que va a tener la propiedad. Y los gastos de cierre es muy difícil estimarlos. Nosotros siempre tenemos un rango, pero para que el cliente reúna dinero, pero realmente no es un exacto de nosotros porque la compañía de títulos tiene que hacer tiene que calcular sus gastos, etcétera, y después nosotros nos reajustamos a eso. Sí sabemos que hay algunos gastos que ya están fijos, sobre todo de appraisal, etcétera, pero
los gastos más grandes vienen de la compañía de título, viene del seguro de la propiedad, viene de la reserva de los taxes que el banco pide para dejar en escrow, etc. Ahora, ¿cómo nosotros calculamos ese número para decirlo de la manera más sencilla a todas las personas que nos están escuchando ahora? Lo primero es el down payment mínimo que existe, es un 3% para los programas convencionales. Si es FHA, es 3.5, un poquitico más alto, no tanto, 0.5 que prácticamente no se siente. Ahora, 3% de down payment. Si es una propiedad de 300,000, como estábamos hablando ahorita, para seguir con el mismo ejemplo, por tanto, mínimo se necesitan $9,000. ¿Ok? Eso tiene que salir obligado de las cuentas del cliente. El down payment debe salir, lo debe pagar el cliente de sus cuentas, de sus estados de cuenta, de saving o checking. Pueden utilizar cualquiera, pueden utilizar hasta una cuenta de una corporación, business. Pero bueno, el contador ahí nos debería decir que esa cuenta, la actividad de business no se va a ver afectada por usar ese dinero. O puede ser un regalo de una familia. Es la otra opción que nosotros aceptamos. Quiere decir, la mamá, papá, alguien familiar, un hermano, pudiera regalarle también ese dinero de down payment obligatorio, mínimo, 3% a los clientes. Eso pudiera ser. Ahora, la otra parte que necesitamos son los gastos de cierre. Para una propiedad, por ejemplo, de 300,000, yo estimo que los gastos de cierre estarán alrededor de los $7,000, $9,000 aproximadamente. Pudieran subir más de $9,000, pudieran ser $10,000, 10,100, 10,200. Por tanto, vamos a suponer que es el 3%. Yo siempre estimo de un 2 a un 3%. Siempre me tiro en el caso pesimista, como siempre le digo a todos mis clientes, si te sobra dinero el día del cierre, es mucho mejor. Quiere decir, no tuviste que dar todo tu dinero, todos tus ahorros, digamos, darlo, digamos, el día del cierre. Por tanto, vamos a suponer que es un 3% el gasto de cierre también, que eso es algo que yo no lo sé hasta que no se seleccione la propiedad. Para una propiedad entonces de 300,000, yo recomendaría mínimo tener $18,000 para comprar esa propiedad. Y así, bueno, cada cliente puede hacer sus cuentas para ciertas propiedades que ellos quieran comprar, cuál es lo mínimo que deben obtener. Ahora, las ayudas del gobierno. Las ayudas del gobierno, después del coronavirus, prácticamente todo se paralizó. ¿Okay? Los condados están trabajando en sus casas, los trabajadores están trabajando en sus casas. Muchos condados se quedaron sin fondos, digamos, pero pudiera existir un down payment, pudiera existir. Ahora, muy importante, yo le digo a mis clientes que en estos momentos de coronavirus sobre todo y que todas las personas están trabajando en la casa, si un contrato normalmente podíamos cerrarlo en 30 días, como habíamos conversado anteriormente, cuando hay ayuda del gobierno, mínimo son 2 meses. ¿Por qué? Porque los tiempos se extienden y sobre todo ahora que estamos en coronavirus. Y tengo que ser claro, quiero decir, a los realtors no se puede cerrar en menos de 45 días un préstamo que tenga ayuda del gobierno. Y ya 45 días es prácticamente imposible. Antes del coronavirus se podía lograr. Quizás se podía lograr. Yo lo logré. Se podía manejar con el vendedor para que aceptara esa oferta. Sí, pero 2 meses, no hay ningún vendedor que acepte un contrato a un lender por tanto tiempo. No. Pero yo no quiero hablar absolutamente, hay personas que necesitan eso down payment y quizás para algunas personas es necesario realmente, ¿no? No podemos exagerar, no podemos generalizar. Claro. Ahora, yo lo que le digo a mis clientes es que siempre pueden existir otras opciones, que el seller esté motivado quizás a vender, que en estos momentos, como está el mercado, es una opción prácticamente que es perdida porque hay muchas personas que están poniendo ofertas y un cliente va a decir, tengo 3, 4 ofertas, hay una que me está pidiendo dinero para cerrar, hay otras que no, por tanto, descarta a esos clientes rápidamente. Pero pudiera ser que el seller coopere. Yo sobre todo les doy las ideas a mis clientes de esperar a la inversión. No pedir el crédito inicialmente, sino sobre todo trabajar con los realtors, con ustedes, y después de la inversión, ustedes que tienen experiencia, decir, ok,
Ahora con un reporte del inspector aquí y todos los problemas que existen en la propiedad, bueno, entonces vamos a formalmente pedir un gasto de cierre. Y como ya el seller tiene un contrato y ya quiere cerrar prácticamente en 20 días, quizás acepta dar una contribución. ¿Ok? Pero hay que hacerlo en el tiempo correcto, tiempo de inversión. ¿Para qué? Para poder negociar bien, claramente, con un reporte del inspector y entonces se pudiera lograr. Esas son las vías, digamos, que los clientes tienen para poder recuperar un poco y en el caso de estén cortos. Yo, en estos momentos, como está el mercado, yo les sugiero que esperen un poquitico, que ahorren y que traten de tener al menos el mínimo posible, que es como un 6% aproximadamente, 3 para down payment y 3 para gasto de cierre, para poder comprar la propiedad. Y en ese proceso de esperar, que mejor que se comuniquen con nosotros para que nosotros les asesoremos en cómo guardar ese dinero, cómo depositarlo, cómo hacer miles de cosas que, en pocas palabras, en su tiempo adecuado le puede generar la compra de su casa. Correcto. Entonces, gracias, José. Me encantó tenerte por este espacio. Para todas las personas que se quieran comunicar con él, yo voy a dejar los números de él o mío en la parte de abajo de este live para que cualquier interrogante o pregunta lo hagan saber a él o directamente conmigo. Gracias, Marilyn. Un placer y bueno, aquí estamos para otras iniciativas. Puedes contar conmigo perfectamente. ¿Ok? Okay. Gracias. Saludos. Bye.